Hay una sensación que no se puede explicar con lógica simple, como si alguien estuviera prestando atención a tu vida desde un ángulo que tú mismo no miras. No es miedo, tampoco es fantasía. Es esa incomodidad silenciosa de sentir que tus decisiones, tus pausas y hasta tus silencios dejan un rastro. Tal vez notaste que ciertos patrones se repiten, que algunas personas reaccionan a ti sin saber por qué, o que tu propio cuerpo percibe cosas antes de que tu mente las ordene. Nada de eso aparece de la nada. Hay señales que se manifiestan en gestos pequeños, en intuiciones que no se apagan, en cansancios que no vienen del esfuerzo, en rechazos que surgen incluso cuando todo parece normal, en momentos de lucidez que llegan sin aviso, en una sensación constante de que tu camino no es genérico. Este video no viene a asustarte ni a señalar culpables. Viene a interpretar y organizar esas experiencias internas que has vivido durante años y que nunca terminaste de nombrar. Quédate, porque aquí vamos a poner lenguaje a lo que se ha movido dentro de ti en silencio. Alertas sagrados. Y ahora, entramos. Hay algo que el elegido suele sentir desde hace tiempo, incluso antes de saber ponerle nombre. Es la sensación de que su vida no pasa desapercibida, aunque nadie esté mirando de forma evidente. No se trata de persecución ni de vigilancia externa. Es más sutil. Es como si cada elección dejara una huella interna que luego vuelve a aparecer en momentos inesperados. Muchas veces esa sensación se confunde con intuición, otras con cansancio, otras con una incomodidad difícil de explicar, pero siempre está ahí, constante, silenciosa, acompañando. Desde fuera, tu vida puede parecer normal. Rutinas, responsabilidades, relaciones, silencios comunes. Pero por dentro hay una percepción distinta, como si algo en ti registrara más de lo que dices, más de lo que haces, más de lo que muestras. El elegido suele notar que incluso cuando intenta mezclarse, pasar desapercibido o adaptarse, hay algo que no encaja del todo. No porque esté mal, sino porque su forma de percibir es más profunda. Y esa profundidad deja rastros. Aquí es donde comienza el verdadero gancho interno. No porque alguien te esté siguiendo literalmente, sino porque tu propia coherencia interna genera un registro. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, cada vez que te apartas de lo superficial sin hacer ruido, cada vez que sientes rechazo por lo vacío, aunque no sepas explicarlo. Todo eso construye una narrativa silenciosa, una historia que no se grita, pero que se percibe. El elegido suele pensar que exagera, que es demasiado sensible, que ve cosas donde no las hay. Pero esa duda constante no surge del azar. Surge porque hay una diferencia real entre vivir en automático y vivir con conciencia, aunque esa conciencia incomode. Y cuando alguien observa una vida así, aunque sea desde un marco simbólico, lo primero que aparece no son respuestas, sino preguntas. Preguntas que dejan sin palabras. Hay personas que pasan por la vida sin dejar rastro interno. Todo ocurre, todo se consume, todo se olvida. En cambio, hay otras cuya forma de estar genera patrones claros. No patrones de éxito ni de fracaso, sino de sentido. Viktor Frankl decía que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo cuando encuentra un porqué. El elegido vive desde ese porqué, incluso cuando no lo entiende del todo. Y eso se nota. Este primer tramo no busca explicar nada todavía, solo reconocerte. Reconocer que no es casualidad que sientas que algo en tu vida está siendo registrado, observado o comprendido a un nivel más profundo. No es amenaza, no es juicio, es coherencia. Es la consecuencia natural de vivir con una sensibilidad que no se apaga. Y cuanto más intentas ignorarla, más evidente se vuelve en pequeñas señales que regresan una y otra vez, preparándote para entender que la historia no empezó hoy y que todavía no ha dicho su última palabra. Cuando hablamos del investigador en esta historia, es importante que el elegido no lo imagine como una figura externa, concreta o amenazante. Aquí no hay personas siguiendo pasos ni ojos escondidos, observando desde la sombra. El investigador es otra cosa. Es el registro silencioso que se forma cuando una vida no se vive de manera inconsciente. Es la lectura que se hace cuando alguien presta atención real a los patrones,
no a los eventos aislados. Este pago temprano del clic no viene a sorprenderte con un giro dramático, sino a confirmarte algo que ya intuías. Lo que ha sido observado en tu camino no son hechos espectaculares, sino repeticiones sutiles. Decisiones que se repiten, aunque el contexto cambie. Reacciones internas que aparecen incluso cuando todo parece tranquilo. Sensaciones que vuelven en distintos momentos de tu vida, como si señalaran la misma dirección una y otra vez. El elegido suele notar que ciertos ciclos no se rompen de forma brusca, sino que se transforman lentamente. No hay grandes explosiones, hay ajustes internos, cambios de mirada, alejamientos silenciosos, una capacidad cada vez mayor de percibir lo que no vibra contigo, aunque no sepas explicarlo con palabras. Eso es lo que queda registrado, no el ruido, sino la coherencia. Desde fuera, alguien podría decir que tu vida no tiene nada fuera de lo común, pero cuando se observan los detalles, aparece algo distinto. Aparecen señales tempranas de intuición activa, momentos en los que sentiste que algo no iba bien antes de que se manifestara. Cansancios que no venían del cuerpo, sino del entorno. Rechazos que surgieron sin lógica aparente, pero que luego tuvieron sentido. Todo eso forma un mapa interno. Aquí es donde muchos se incomodan, porque no estamos acostumbrados a pensar que nuestra vida deja huellas sin que lo intentemos. Pero Carl Jung hablaba de patrones que actúan desde lo inconsciente, organizando la experiencia mucho antes de que la mente racional los entienda. El elegido vive atravesado por esos patrones. No los controla, pero tampoco los ignora del todo. Y esa tensión constante es lo que construye el rastro. Este bloque no busca cerrar nada, solo mostrarte que el investigador no descubrió algo nuevo, sino que confirmó lo que siempre estuvo ahí. Que tus señales no son errores ni exageraciones, son respuestas internas a una forma particular de estar en el mundo. Por eso este video no corre, no acusa, no señala enemigos. Se detiene, observa, reconoce. Quédate con esta idea mientras avanzamos. No hay alguien siguiéndote. Hay una lectura formándose, una comprensión que surge cuando una vida no se vive en automático. Y eso, lejos de ser peligroso, es profundamente revelador. Porque cuando alguien ve coherencia donde esperaba caos, silencio donde esperaba ruido, y profundidad donde esperaba superficialidad, lo primero que ocurre no es una conclusión. Es quedarse sin palabras, sabiendo que aún falta mucho por entender. Hay algo que se vuelve evidente cuando se observa tu historia con atención prolongada. El rastro que deja tu vida no empezó hace poco. No comenzó con una decisión reciente ni con un cambio puntual. Viene de mucho antes, de etapas en las que ni siquiera eras consciente de que estabas marcando un camino distinto. Desde muy temprano hubo una sensación de desajuste suave, como si el mundo funcionara a un ritmo que no terminaba de coincidir contigo. En la infancia o en la adolescencia, muchos elegidos recuerdan momentos difíciles de explicar. No necesariamente dolorosos, pero sí extraños. Sensaciones de no encajar del todo, de observar más de lo que hablaban, de percibir tensiones que otros parecían no notar. A veces era una intuición silenciosa, otras una incomodidad leve, otras una madurez temprana que no pediste. Nada de eso parecía importante en su momento, pero con el tiempo empezó a adquirir peso. Lo particular es que esas percepciones no desaparecieron, cambiaron de forma, se adaptaron, se refinaron. Lo que antes era confusión se convirtió en observación. Lo que antes era incomodidad se transformó en silencio consciente. El elegido aprende pronto que reaccionar no siempre es seguro, que hablar no siempre aclara, que moverse con cautela es una forma de protección interna. Y sin darse cuenta, empieza a construir una coherencia que atraviesa los años. Cuando alguien mira ese recorrido completo, entiende que no hay improvisación, hay continuidad. Hay una línea invisible que conecta al niño que sentía demasiado con el adulto que ahora percibe con claridad. No porque haya tenido todas las respuestas, sino porque nunca dejó de hacerse preguntas. Y esa constancia es rara, no espectacular, pero profunda. Aquí es donde muchos se dan cuenta de algo inquietante y a la vez tranquilizador. No eras extraño, no estabas equivocado. Estabas desarrollando una sensibilidad que necesitaba tiempo para ordenarse,
una forma de estar en el mundo que no se apoya en lo inmediato, sino en lo esencial. Viktor Frankl hablaba de cómo el sentido no siempre se revela en el momento, sino que se construye a través del sufrimiento comprendido. El elegido no huye de esa comprensión, aunque le cueste. Por eso, cuando se observa tu vida en perspectiva, no aparece caos. Aparece una lógica silenciosa. Decisiones que parecían aisladas empiezan a encajar. Alejamientos que dolieron muestran ahora su razón. Intuiciones que ignoraste vuelven como certezas suaves. Nada fue casual, nada fue abrupto. Todo fue formando un rastro continuo, y este punto es importante. No se trata de glorificar el pasado ni de romantizar la diferencia. Se trata de reconocer que tu historia no comenzó hoy, ni con este mensaje. Viene desarrollándose desde hace mucho, acumulando señales, ajustando silencios, afinando percepciones. Y cuanto más se avanza en esa lectura, más claro queda que lo que está siendo comprendido ahora es apenas una parte de algo mucho más amplio, que sigue desplegándose sin prisa, esperando que estés listo para verlo sin necesidad de huir ni de explicarlo todo de una vez. Hay señales que no se anuncian con ruido ni con hechos visibles. No aparecen como eventos externos que todos puedan señalar. Se manifiestan hacia adentro, en pequeñas reacciones que solo el elegido reconoce. Son esas señales las que, con el tiempo, terminan delatando el camino que estás recorriendo, incluso cuando intentas ignorarlo. Una de las primeras es un cansancio que no se explica solo por el cuerpo. No es falta de energía física, sino agotamiento frente a lo superficial, frente a conversaciones vacías, frente a entornos que no resuenan contigo. Puedes dormir, descansar, tomarte pausas, y aún así, sentir que algo drena cuando estás donde no debes estar. Esa señal aparece temprano y suele ser malinterpretada como debilidad, cuando en realidad es sensibilidad afinada. Otra señal es la intuición activa, no como algo místico ni espectacular, sino como una percepción constante que se adelanta a los hechos. Presentimientos suaves que luego se confirman, sensaciones internas que te hacen frenar, cambiar de dirección o guardar silencio sin saber explicar por qué. Con el tiempo, el elegido aprende a confiar más en eso que en los discursos externos, aunque a veces lo dude. También está el rechazo a lo superficial, no como juicio hacia los demás, sino como una imposibilidad interna de sostener lo vacío durante mucho tiempo. Puedes intentarlo, adaptarte, sonreír, participar, pero hay un punto en el que algo dentro se apaga. No es arrogancia, es coherencia. Tu interior no negocia con lo que no tiene profundidad, aunque eso te deje solo en algunos tramos. Los silencios prolongados son otra señal clara. No el silencio impuesto, sino el elegido. Momentos en los que prefieres observar antes que hablar, sentir antes que reaccionar, esperar antes que forzar. El mundo suele premiar la respuesta rápida, pero el elegido se mueve mejor en la pausa. Y esa pausa dice mucho más de lo que parece. Cada una de estas señales es un paso en el rastro. Ninguna es concluyente por sí sola, pero juntas forman un patrón difícil de ignorar. Carl Jung hablaba de cómo la psique busca integrarse a través de símbolos y repeticiones. El elegido vive rodeado de esas repeticiones internas, aunque no siempre las entienda en el momento. Lo interesante es que estas señales no te llevan a sentirte superior ni especial. Al contrario, muchas veces generan duda, incomodidad, sensación de desajuste, pero también construyen una coherencia interna que otros perciben, incluso sin saber nombrarla. Cuando alguien observa tu recorrido con atención real, no ve caos ni contradicción, ve una lógica silenciosa guiando cada paso. Y aquí ocurre algo clave. Cuanto más claras se vuelven estas señales, menos necesidad hay de explicarlas. Ya no buscas validación constante. Ya no intentas convencer a nadie. Simplemente avanzas, ajustando tu camino desde adentro. Y esa forma de vivir, discreta pero firme, deja sin palabras a quien esperaba encontrar confusión y solo encuentra profundidad. Nada de esto se cierra aquí. Las señales siguen apareciendo, afinándose, empujándote a mirar con más honestidad. Y mientras más las reconoces, más evidente se vuelve que el camino que recorres no es común, no por ser mejor, sino por ser auténtico. Y esa autenticidad, cuando se observa de verdad,
siempre deja una pregunta abierta, nunca una respuesta definitiva. Llega un momento en el que ese rastro empieza a incomodar a quien lo observa, no porque sea oscuro ni caótico, sino porque no coincide con lo que se considera normal. Cuando alguien espera encontrar impulsividad, encuentra pausa. Cuando espera contradicción, encuentra coherencia. Cuando espera dispersión, encuentra una profundidad que no encaja en moldes simples. Ahí ocurre una virada interna importante. Porque lo que suele llamarse normal está lleno de ruido, de reacciones automáticas, de decisiones tomadas por costumbre o por miedo. En cambio, tu recorrido muestra otra cosa, no perfección, sino sentido, no linealidad externa, sino dirección interna, y eso descoloca. No hay excesos que señalar, no hay errores evidentes que juzgar, no hay una narrativa fácil que reduzca tu historia a algo predecible. Es en ese punto donde se rompe la expectativa. Se pensaba encontrar una vida desordenada, marcada por dudas sin resolver. Pero lo que aparece es una coherencia silenciosa, una resistencia interna a vivir desde lo vacío, una identidad que no fue elegida por comodidad. No hubo un plan consciente al inicio, pero sí una fidelidad constante a lo que tu interior iba pidiendo, incluso cuando no sabías ponerlo en palabras. Por eso la frase cobra peso sin necesidad de adornos. Tu vida no era desordenada, era profunda, y la profundidad no siempre se entiende desde fuera. A veces se confunde con lentitud, con distancia, con frialdad, pero en realidad es presencia. Es una forma de estar que no se dispersa en lo superficial, que no se entrega al ruido solo para encajar. Cuando esta comprensión aparece, no genera miedo, genera silencio. Un silencio distinto al de antes. Ya no es el silencio de la duda, sino el de la comprensión súbita. Todo empieza a alinearse. Las decisiones pasadas, los rechazos, los cansancios, las pausas. Nada fue aleatorio. Todo respondía a una identidad que se estaba formando sin espectáculo. Viktor Frankl decía que el sentido no se inventa, se descubre. Y ese descubrimiento no suele venir acompañado de euforia, sino de una calma intensa. Algo se asienta por dentro. Ya no necesitas justificar tu camino. Ya no buscas que otros lo entiendan del todo. Basta con reconocerlo tú. Por eso, cuando alguien sigue ese rastro hasta el final, no encuentra una conclusión cerrada. Encuentra propósito en movimiento, resistencia interna frente a lo vacío. Una identidad que no fue asignada al azar, sino construida en silencio, paso a paso. Y ante eso, lo único honesto que queda no es hablar de más, sino quedarse sin palabras, sabiendo que comprender del todo este camino exige algo más que observación. Exige respeto, pausa y la humildad de aceptar que aún hay capas que no se han revelado. Hay un instante muy específico en esta lectura silenciosa en el que todo se detiene. No porque aparezca una respuesta grandiosa, sino porque la comprensión llega de golpe, sin ruido. Lo que deja sin palabras no es descubrir algo extraño, sino reconocer algo evidente que estuvo ahí todo el tiempo. El choque no nace del miedo, nace de la claridad. Cuando se esperaba encontrar confusión, aparece propósito. No como una meta definida ni como un destino cerrado, sino como una dirección interna constante. Una forma de avanzar que no depende de aplausos ni de resultados visibles. El elegido no se mueve por impulso ni por ambición vacía. Se mueve por una resistencia interna muy particular. Resistencia a traicionarse. Resistencia a vivir desconectado de lo que siente verdadero. Esa resistencia no siempre fue consciente. Muchas veces se manifestó como incomodidad, como dificultad para adaptarse, como una sensación de ir contra la corriente sin quererlo. Pero vista con distancia, revela una identidad que no se diluyó, incluso cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Y eso impacta, porque la mayoría de las personas cede en algún punto. Se adapta, se endurece, se desconecta. Tú no lo hiciste del todo. Ahí aparece otra comprensión profunda. Tu identidad no fue elegida al azar. No en un sentido místico exagerado, sino en un sentido existencial muy concreto. Hay personas que nacen con una sensibilidad que las obliga a buscar sentido antes que comodidad. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña,
pero quien mira hacia adentro despierta. El elegido vive en ese despertar constante, aunque a veces le pese. Por eso el silencio. Porque no hay palabras simples para explicar una vida que se sostuvo desde adentro cuando todo invitaba a dispersarse. No hay frases rápidas que resuman una coherencia construida a lo largo de años. No hay etiquetas que alcancen, solo queda la constatación de que hubo propósito incluso en la duda, identidad incluso en el cansancio, sentido incluso en los momentos más grises. Este punto no trae celebración ni alivio total, trae respeto por el propio camino. Una aceptación serena de que no todo debe entenderse de inmediato, de que hay procesos que se honran caminándolos, no explicándolos, y esa aceptación cambia la forma en que te miras a ti mismo. Porque ya no te preguntas tanto por qué eres así, empiezas a preguntarte para qué, no como una exigencia, sino como una apertura. Y esa pregunta no busca una respuesta rápida, busca espacio, busca silencio, busca continuidad. Nada termina aquí. Esta comprensión no cierra la historia, la profundiza. Te deja en un lugar distinto, más alineado, menos reactivo, sabiendo que lo que te define no es lo que haces cuando te miran, sino lo que sostienes cuando nadie observa. Y ese tipo de identidad, cuando finalmente se reconoce, no necesita ser explicada. Solo necesita seguir avanzando, con la calma de quien ya no duda de que su camino tiene sentido, aunque aún no se revele por completo. Hay algo importante que necesita decirse con claridad para que el descanso interno sea real. Nada de lo que se ha descrito hasta ahora implica que estés siendo perseguido, señalado o evaluado desde fuera. Esa lectura superficial es común, pero no es verdadera. El elegido no está bajo amenaza, está siendo comprendido, y esa diferencia lo cambia todo por dentro. Muchas veces, cuando una persona empieza a reconocer patrones profundos en su vida, aparece una inquietud natural. La mente busca explicaciones externas, causas visibles, razones concretas. Pero aquí no hay enemigos ocultos ni fuerzas vigilando cada paso. Lo que existe es una coherencia interna tan clara que se vuelve legible, y lo legible no necesita ser forzado ni expuesto, simplemente se percibe. Esta aclaración es esencial porque la sensibilidad profunda, cuando no se comprende, puede transformarse en carga. El elegido puede empezar a sentirse tenso, en alerta, como si tuviera que protegerse de algo indefinido. Pero no hay nada de lo que huir, no hay nada que temer. La comprensión de tu camino no te debilita, te alinea. Cuando alguien entiende que su vida tiene sentido incluso sin espectáculo, la ansiedad se afloja. Ya no necesitas estar a la defensiva. Ya no interpretas cada silencio como amenaza ni cada pausa como error. Empiezas a habitar tu propio ritmo con más confianza. Y esa confianza no es arrogante, es tranquila. Viktor Frankl hablaba de la dignidad interior como algo que nadie puede arrebatar. Esa dignidad no depende de circunstancias externas, sino de la postura interna frente a lo vivido. El elegido, aún sin saberlo, ha protegido esa dignidad durante años. A veces a costa de incomprensión, a veces de soledad, a veces de cansancio, pero nunca la soltó del todo. Por eso este mensaje no empuja, no exige, no acelera, consola sin adormecer. Te recuerda que no estás solo en lo que sientes, que no estás equivocado por percibir más, que no estás desajustado por no encajar en lo superficial. Estás afinado, y la afinación requiere silencio, no ruido. Permítete soltar la tensión que no te pertenece. No tienes que demostrar nada, no tienes que vigilar cada paso, no tienes que justificar tu forma de ser. La comprensión que se está formando no te expone, te sostiene, te da base para seguir caminando con menos peso. Y desde ese lugar más calmo, algo empieza a ordenarse sin esfuerzo. Tus decisiones se vuelven más simples, tus límites más claros, tu presencia más firme. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas correr detrás de ellas. Este descanso no es final. Es una pausa consciente dentro del camino. Una respiración profunda antes de seguir avanzando. Porque comprender no es detenerse, es continuar con más claridad. Y ahora que sabes que no estás siendo perseguido, sino comprendido, el paso siguiente se vuelve menos pesado, más honesto,
más tuyo. Y desde ese punto de calma, aparece algo que no se impone, pero se insinúa con suavidad. Cuando una persona llega a comprender su propio recorrido sin necesidad de dramatizarlo, se abre una posibilidad distinta. No es una promesa ni una solución rápida. Es continuidad. Es tener a mano un apoyo silencioso para seguir afinando lo que ya está en marcha. Algunos elegidos sienten, en este momento, la necesidad de ordenar lo vivido, no para revivir el pasado, sino para mirarlo con más claridad. Poner palabras donde antes solo había sensaciones. Reconocer patrones sin juzgarlos. Acompañar el proceso con algo que no interrumpa el ritmo interno, sino que lo sostenga. Por eso existen materiales que funcionan como extensión del discernimiento, no como respuesta cerrada. Un apoyo discreto, disponible para quien sienta que le sirve seguir profundizando con calma, a su tiempo, sin presión. No es para todos, y no tiene que serlo. Solo para quien percibe que comprenderse mejor no es un lujo, sino una forma de cuidado. La continuidad está ahí, sin insistencia, como una herramienta más en el camino, accesible cuando haga sentido, nada más. Y ahora, antes de cerrar, queda algo suspendido en el aire, no como inquietud, sino como eco. Si alguien siguió tus señales hasta este punto, no para juzgarte ni para clasificarte, sino para entender la coherencia de tu camino. ¿Qué crees que aún falta por comprender de ti mismo? No respondas rápido, no hace falta. Algunas preguntas no buscan respuesta inmediata, buscan acompañarte mientras sigues avanzando, con menos ruido, más presencia y la certeza tranquila de que tu historia no está cerrada, solo está viva, moviéndose contigo, paso a paso.